Muy buenas tardes, querida familia de Generación Desafiante, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Y después de eso el Señor descansó, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de la tierra, a mi familia, a mis hermanos que están dispersos, pero que estamos volviendo a casa. Y el día de hoy estamos estudiando Devarim, palabras, Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías de Israel en el capítulo 11. Y estoy muy contento, como siempre, acompañado de mi hijo Isaac, nuestro compañero de estudio bíblico. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Bien. Vamos a empezar entonces Deuteronomio capítulo 11 en el verso 1, que dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y tenemos a un Moisés que ha venido profetizando, que ha venido hablando la palabra del Señor a una generación que está por entrar a la tierra prometida, está repitiendo esta ley, ¿sí? Está repitiendo sus palabras, su dabar. Y les dice a esta generación que le escucha en el verso 2, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que nos han sabido ni visto el castigo del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y en esta parte debemos comprender que el Señor está hablando con nosotros. Y en este espacio quisiera hablarle a los cabezas de familia, a los padres, a las madres, a las personas que tienen un puesto de autoridad. En este capítulo, el Señor nos está dando a elegir, pero quiere en primer lugar hablar con nosotros, no con nuestros hijos más pequeños. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos mucho la tendencia a decir, bueno, no lo hago yo, pero que lo haga mi hijo. Me pasa muchas veces en el consultorio de adolescencia. Hay unas etapas en la vida de los hijos. Al principio, Isaac, cuando es la primera etapa de la niñez que tú estás dejando ahora, los padres y los hijos son muy pegados, sobre todo porque el hijo quiere parecerse mucho al papá y quiere compartir. Pero luego cuando llega la adolescencia, generalmente los hijos tienden como, no sé si está bien decirlo, pero es lo que he escuchado, abren sus ojos y se dan cuenta que no es suficiente lo que el padre dice, sino que es más importante lo que el padre hace. Entonces muchas veces me pasa en el consultorio de adolescencia que veo que muchos chicos pelean con sus papás porque le dicen, no me deja fumar, pero él lo hace. No me deja beber, tomar alcohol, pero él lo hace. Entonces, en algún momento debemos comprender lo que dice Deuteronomio 11. Comprende que hablo con ustedes, no con tus hijos. ¿Por qué? Porque finalmente es como quise compartir esto, que es nada es tan contagioso como el ejemplo, Isaac. Las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué quiere decir? Que, como lo puse en esta gráfica que te quise sorprender el de hoy, ¿qué dice el papá? Buenos días. ¿Qué dice la hija? Buenos días. ¿Qué dice el hijo? Buenos días. ¿Y qué dice el gato? Miau, miau. El gato también, sí, el gato también dice buenos días. ¿Por qué? Porque nunca te olvides, hijo, que las palabras se enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y sin lugar a dudas, es más sencillo, hijo, para mí, me pasa, preparar un estudio para los demás o hacer una exposición en el hospital que para hacerlo para ti. O sea, para mí es mucho más difícil preparar un estudio para ti, por 2 razones que te voy a pasar a explicar. Lo primero, porque tú eres mi hijo, tú eres mi familia y tú conoces quién soy yo, tú sabes quién realmente soy, tú sabes diferenciar si papá habla una cosa en el estudio, pero en la casa
hace algo totalmente distinto y no es un hombre íntegro, habla muchas veces aquí y exhorta a otros padres de ser amoroso, cuidadoso con la esposa, por ejemplo, y capaz que si tú me ves gritar a tu mamá o maltratarla, ¿tú qué vas a pensar? Esto no es un mensaje coherente. Entonces, para mí, siempre va a ser mucho más pesado o mucho más importante para mí, oye, difícil muchas veces preparar un estudio porque te tengo a ti, porque tú eres un testigo realmente de lo que pasa en casa. Entonces, esa es una de las primeras razones por la cual este estudio para mí como que es muy importante y tú eres la razón de estar esto. Pero nunca olvides esto, hijo, ¿sí? Que de las muchas palabras que yo te voy a poder enseñar, espero que sea mi vida lo que más impacte la tuya. Y finalmente estos son los hijos. Dice la escritura, al menos el Mesías lo citó, dice que la sabiduría se conocerá a través de los hijos. Y los hijos son la mayor carta de presentación, pero sin lugar a dudas creo que el tener la doble moral de exigir algo de nuestros hijos que nosotros no hemos llegado a alcanzar muchas veces, ¿sí? Va a terminar en frustración por parte nuestra y por parte de ellos. Esforcémonos como padres por vivir, porque finalmente es lo único que a nuestros hijos le vamos a dar. ¿Quieres hablarle a tus hijos de amor? Pues ten un buen matrimonio, ten un matrimonio amoroso, ten un matrimonio que realmente les inspire a creer, a amar y a desear un matrimonio así. ¿Quieres que tus hijos sean honrados, sean honestos? Pues vívelo también, vivámoslo de tal manera que ellos puedan estar cerca, porque algún día nuestros hijos se van a preguntar, y es mi deseo que Isaac pueda decir algún día de prueba, algún día que tenga, no sé, una mujer indecorosa ofreciéndole sexo ilícito, algún día que algún compañero... ¿Perdón? ¿Qué es indicó? Indecoroso es una propuesta que no está bien, como lo que nos te mostré, lo que pasa hoy en día en el internet, que tú puedes estar haciendo un trabajo para Dios y ¿qué te aparecen? ¿Cosas malas? Cosas malas, mensajes de mujeres, un montón de cosas, viste, que yo te estaba mostrando, ya que Isaac estamos hablando de este tema ahora que entra un poco más a la adolescencia, ¿sí? Siempre va a haber esas propuestas, siempre va a haber propuestas, por ejemplo, de compañeros de trabajo, de robar al jefe, eso siempre va a estar. Y si, sin embargo, mi deseo es que algún día tú puedas decir qué dice la palabra de Dios o qué haría el Señor, si en algún momento tú también te llegas a preguntar, ¿qué haría mi padre? ¿Qué haría papá? ¿Qué haría Lincoln, mi padre, cuando una mujer le ofrece sexo ilícito, le ofrece cosas denigrantes? ¿Qué haría mi papá? Rechazaría. Exacto. Ahora, eso es lo que quiero que vayas cultivando. Yo podría enseñártelo, podría hablártelo, pero que tú lo puedas ver reflejado en las vidas de las personas que te inspiran, realmente va a ser lo que va a ser un cambio. Entonces, querida familia, es a esto a lo que Deuteronomio 11 nos está llevando. Verso 4. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y el Señor los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de Israel. Y bueno, yo ahora les voy a poner un pequeño video que nos gusta mucho con Isaac, que le queremos compartir, de esta revuelta que hicieron los hijos de Eliab, descendiente de la tribu de Rubén, Datán y Abirán, juntamente con un nombre que proviene algo así como de la realeza entre las tribus de Israel, que es la tribu de Leví. Este hombre es conocido como Coré, ¿sí? Tuvo una revuelta en contra de Moisés. Así que ahora les vamos a poner un pequeño video que esperemos que disfruten y que puedan comprender. Contra Moisés que duró poco, pero que fue el desafío más importante alguna vez montado contra el liderazgo de Moisés. Él juntó a un grupo distinguido de israelitas disgustados, sus aliados Datán y Abiram, algunos líderes de la tribu de Rubén, así como también de su propia tribu de Leví, la tribu de donde provenían los sacerdotes. Por cierto, Moisés era también de la tribu de Leví. Esta revuelta fue como si los consejeros del presidente le dijeran a su jefe: «Hey, ¿cómo es que tú estás al mando?». No sabemos nada de la relación previa de Coré con Moisés, pero esta es una rebelión populista. Coré acusa a Moisés de ser elitista, diciendo que Moisés se guarda a Dios para él mismo.
Frente a un gran número de israelitas que se juntaron, Coré regaña a Moisés y Aarón. Han ido muy lejos. Toda la comunidad es sagrada y Dios es su centro. ¿Por qué te levantas por sobre la congregación de Dios? Moisés es sacudido por esta acusación y aún más sacudido por los 250 israelitas jefes de tribu que respaldan a Coré. Al principio no dice nada. Al contrario, cae sobre su rostro, presumiblemente en oración. Cuando se levanta, furioso, desafía a Coré y a sus seguidores a encontrarse el próximo día frente a la tienda del encuentro y a traer una cazuela con fuego ritual e incienso. Entonces Dios juzgará quién es santo aceptando su ofrenda. Al día siguiente todos se reúnen frente a la tienda del encuentro. A esta altura Moisés se siente completamente seguro. Él anuncia a la multitud de espectadores israelitas: si estos hombres mueren de una muerte natural, entonces no es Dios el que me ha mandado para ser su líder. Apenas había terminado de hablar cuando la tierra abre su boca y se traga a Coré y a toda su gente, junto con todas sus cosas y todas sus posesiones. Desaparecen completamente de en medio del campamento israelita. Todos están asombrados, los espectadores están furiosos, gritando que Moisés y Aarón han traído la muerte a su comunidad. Los hermanos entran rápidamente a la tienda del encuentro, donde tratan con un Dios muy enojado para que no destruya al resto de la comunidad. Dios manda una plaga para castigar a las 14,700 personas restantes que apoyan a Coré y luego termina. Interesantemente, Dios castiga a los seguidores de Coré y no a su familia. Los hijos de Coré no se unen a él en la revuelta y por lo tanto ellos no fueron castigados. De hecho, sus descendientes luego escribieron 11 salmos increíblemente conmovedores que son unas de las oraciones judías más santas. Uno de los más grandes líderes judíos, Samuel, el profeta, fue descendiente directo de Coré. Bueno, entonces eso era el video que les quería compartir y que con Isaac disfrutamos mucho, que habla de esto, ¿no? De cómo un pecado de orgullo, este hombre llamado Coré, que era de la tribu de Leví, no podía entender, ¿sí? Cómo él, siendo en Egipto, muchos comentaristas afirman de que este era de hecho uno de los más importantes cargos que tenía en Egipto, como el tesorero, era a cargo de este hombre Coré, y él no entendió cómo él estaba por debajo de Moisés. Entonces hace toda esta revuelta y Datán y Abiram, ¿sí?, de la tribu de Rubén, también lo secundan. Y vimos ahora lo que pasó, cómo se abrió la tierra y literal se tragó a estos rebeldes, al igual que también dice que con todas sus posesiones. Entonces Moisés nuevamente quiere reiterarles al pueblo de Dios que estos son los pecados de los cuales él viene hablando. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores hablamos sobre que el lugar más de la prosperidad es un lugar peligroso, que debemos dejar el orgullo, que debemos dejar la queja? ¿Por qué? Porque estas son las consecuencias, de hecho, de las mismas, de todo esto que está pasando. Deuteronomio 11, verso 7 dice: mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Guardad pues hoy todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Verso 9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró el Señor a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y este verso 8 a mí me caló mucho el corazón. Dice que los mandamientos causan en nosotros el ser fortalecidos. Y este es el propósito que tienen los mandamientos: el traer fortaleza. Por lo tanto, el no guardar los mandamientos de Dios, ¿qué provocaría? Debilidad, ¿sí? Debilidad. Y es por eso que el apartarnos de la Escritura, el apartarnos del vivir en comunidad, lo único que hace es quitarnos esa fortaleza. La fortaleza de ser bendecidos por otros, aunque nosotros mismos estemos quebrantados, ¿sí? Y esto es importante. Muchas veces cuando uno pasa dificultades, Isaac, cuando uno se siente cansado, cuando uno anímicamente no se siente bien, uno diría: bueno, hoy no quiero dar el estudio, hoy no quiero escuchar la palabra de Dios, porque hoy no me siento bien, ¿está bien? Pero es importante recordar lo que dice el profeta Jeremías, querido Isaac, en capítulo 17 y verso 9. ¿Qué dice esto, hijo mío? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso dice que es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y te acuerdas que cuando te mostré por primera vez esta imagen, ¿en qué pensaste? Te da ayuda a hacer volumen. ¿Pensaste en qué figura? ¿Qué parece? Corazón. Parece un corazón, pero ¿es un corazón?
No, No, ¿qué es? no. Es una hoja. Entonces es engañoso esto de las sensaciones y los sentimientos. ¿Está bien? Entonces es engañoso, ¿sí? A veces hay ciertas cosas que parecen algo y realmente son otra cosa. Y muchas veces podemos decir lo mismo, ¿no? Yo siento que hoy no quiero compartir la palabra. Yo siento que es mejor no ir a la congregación. Yo siento que es mejor no hacer esto. Pero es importante saber esto, que el apartarnos de la palabra de Dios nunca va a ser la solución. Va a traer a nosotros debilidad. Muchas veces estamos tentados a decir, no sé, necesito un descanso de los mandamientos, de congregar, de estudiar juntos la palabra, porque no me siento bien. Pero recuerda, amado hermano, amada hermana, la respuesta jamás será separarnos. Porque aunque nosotros nos sintamos mal realmente, el escuchar su palabra nos fortalece. El conocer a través de un testimonio, por ejemplo, muchas veces de la vida de un hermano, nos damos cuenta que a veces nosotros lloramos porque no tenemos zapatos, pero otros lloran porque no tienen pies. Y a veces eso nos hace ser agradecidos. Es decir, estoy pasando un momento malo y que otra persona a veces enterarnos que lo pasa peor y es agradecido, nos enseña a estar en un lugar de agradecimiento, ¿sí? Y muchas veces pasa que nos sentimos sin ganas de las cosas de Dios, ¿sí? Y muchas veces pasa que no nos sentimos dignos de estudiar la palabra, de alabarle, pero debemos recordar esto, amada familia, ¿sí? Y es que jamás hemos sido dignos de su amor, ni antes ni ahora, porque muchas veces viene el enemigo a decirnos, uy, ¿qué haces acá cantándole a Dios cuando tu vida es un desastre? ¿Qué haces estudiando la palabra cuando tú estás tan mal? ¿Sí? Y la respuesta debe ser eso. Cuando Satanás nos recuerda nuestro pasado, hay que recordarle a él su futuro y decir, sí, puede ser que yo no sea digno del amor de Dios. Yo no soy digno de alabarle, pero él sí es digno de ser alabado. Sí, él sí es digno de ser exaltado. Y me he pasado muchísimas veces en la vida en este momento. Decir, debo continuar, ¿sí? Y a veces parece como que Satanás viene a nuestro lado y nos dice, uy, yo que tú dejaría de estar congregando. Yo que tú dejaría de ser hipócrita alabando a Dios. Yo que tú soltaría esa Biblia, ¿sí? Y sería más coherente y me alejaría de todo este ambiente porque tú eres una basura. Y la respuesta muchas veces puede ser, sí, tal vez tienes razón. Tal vez yo no soy digno, tal vez yo estoy haciendo las cosas mal, pero Él sí es digno, Él sí merece mi alabanza, Él sí merece en gran manera ser exaltado, ¿sí? Y tal vez me falta muchísimo, pero separarme nunca será la solución. Dejar su palabra jamás será una alternativa, ¿sí? Ahora, muchas veces el sentirnos mal, el ser conscientes de que no estamos bien, ¿sí? Y aún muchas veces querer exaltar a Dios, eso es madurez también, queridos hermanos. Eso es también desarrollar carácter en medio de las lágrimas, en medio de la frustración. Decir como lo hizo el salmista, como lo hizo David en uno de los peores momentos de su vida, donde se sentía que no valía nada, pero él se ordenó a sí mismo en el Salmo 103, verso 1, diciendo, bendice alma mía al Señor. Le dio una orden. O sea, yo no tengo ganas, yo no quiero, yo no me siento con ganas de hacer algo, ¿sí? No sé qué me pasa, como a veces diría Isaac, yo no sé por qué me siento así, pero ¿qué le ordena David a su alma? Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo no tengo ganas, pero ¿sabes qué hace de David? Verso 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Le habla a sí mismo, se predica a sí mismo. Imagínate, Isaac, cuando tú te sientes en un momento que te sientes como ofuscado, ¿qué deberías decirle a ti mismo? Bendice alma mía. Bendice alma mía. Imagínate. Sí, exactamente, pero a veces es necesario. Cuando muchas veces tú te sientas que no entiendas lo que te pasa, ahora que vas a empezar a atravesar todos estos momentos de dejar de ser un niño para transformarte en un adolescente y un montón de cosas como me has contado, que a veces no sabes qué te pasa, ¿a quién tienes que predicarle? Corazón. A tu corazón, a ti mismo, y decirle, hey Isaac, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mira cómo David le empieza a predicar a él mismo. Mira, le recuerda su pasado, le dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo, del hueco tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Imagínate, tú te sientes como diciendo, es un poco raro hablarme a mí mismo, pero David lo hacía. David le decía a su propia
alma. Está bien, ¿tenés ganas de ir de congregar? No. ¿Tenés ganas de alabar a Dios? No. ¿Tenés ganas de leer la Biblia? No. ¿Y qué le decía David a su alma? Bendice Alma mía, al Señor y bendiga su santo nombre. Y el alma le decía, que no tengo ganas. ¿Y qué le decía David otra vez? Bendice. Exacto, es momento de ordenarle a nuestro cuerpo y a nuestro ser, porque tal vez Isaac no tengas ganas, puede ser que inclusive te sientas mal, pero el bendecir al Señor depende de nosotros o depende de que Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de ser alabado, exactamente. Entonces, el salmista en un momento de desierto, en un momento donde no tiene ganas de las cosas de Dios, de entre comillas, le ordena a su alma, a sus emociones, a su ser, a decir, bendice al Señor, no te olvides de sus beneficios, no te olvides que te perdonó, no te olvides de dónde te sacó. Entonces, muchas veces nos va a pasar que para desarrollar carácter, dice que aquel hombre que ha cumplido la ley es porque dice que ha dominado su ser. Muchas veces me ha pasado que, no voy a decir quién, pero a una persona que conozco le cuesta mucho despertarse. Y agarró y grabó su propia voz como despertador. Y le empezaba a decir, vamos, levántate a orar. Levántate, tú has pedido mayor unción, pues hay mayor sacrificio. Vamos, levántate, estudia. Y muchas veces nos va a tocar esto. Nos va a tocar hablarnos a nosotros mismos, Isaac. ¿Sí? Muchas veces me ha pasado también. Cuando he sentido temor, cuando he sentido tristeza, cuando me he sentido inclusive inseguro antes de algún procedimiento quirúrgico, siempre digo lo mismo, me hablo como en tercera persona y no te olvides que Él va delante de ti como gigante, guerrero. Verso 10 de Deuteronomio 11 dice, la tierra a la cual entras para tomarla, no es como las tierras de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. Bueno, es que en Egipto no es como en la tierra de Israel. En Egipto caen apenas como 3 milímetros de agua por lluvia, no llueve. Entonces lo que tienen es un río. Entonces lo que tenían que hacer muchas veces era hacer canales. ¿Sí? Canales con su pie, lo que hacían era sacar un poquito de tierra y hacer le hacían un caminito. Como un caminito le hacían. Y también tenían una especie de bombas, pero tenían que aplastarlas con el pie. Y eso era un trabajo de esclavos. Y tenían que, por ejemplo, llevar tachos, baldes de agua hasta los sembríos. Entonces, todo ese trabajo era un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Porque en Egipto no llueve. Pero mira lo que dice, verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de los montes de vegas, o sea, de valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Entonces, mientras que en Egipto ellos tenían que hacerlo todos, ¿quién iba a darle de beber al agua? Ahora, a la tierra. Dios a través de la lluvia. Pero ¿no sería más fácil en vez de hablar con el fijar una buena? Bueno, es que es una forma de decir, como que te va a tocar, te va a costar en Egipto, pero no va a ser así en la tierra prometida. 12, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida, siempre están sobre ellas los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y nunca olvides esto, Isaac. La tierra de Israel, ¿sí? Esa tierra que, como lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, no tiene la culpa de estar con tantos problemas. Es una tierra especial. El Señor ha puesto su mirada allí, ¿sí? A pesar de ser una tierra chiquitita, este colorcito verde que tiene que mirarse con lupa, ¿sí? Es un lugar especial. Había un ministro de Relaciones Exteriores en el tiempo de David Ben Gurión que se llamaba Abba Eban, que tiene una frase, Isaac, que a mí me gustaba mucho. La frase de Abba Eban decía que el que conoce la historia de Israel y aún así no cree en Dios y que es un Dios de milagros, o sea, no es realista. No es realista, ¿por qué? Porque un pueblo que había desaparecido prácticamente resurge de un día para otro, ¿sí? Y se crea una nación. O sea, el 14 de mayo de 1948, que se declara la independencia del Estado de Israel, Isaac, apenas sale, 6 ejércitos árabes lo atacan al mismo tiempo. Increíble. ¿Y saben lo que pasó? Los venció a los 6. Imagínate, o sea, por eso decía este ministro, el que conoce la historia de Israel y los milagros y no cree, realmente no está siendo realista. Un país, Isaac, tan pequeño, ¿sí? Que tengo que ponértelo con lupa, ¿sí? Logra tener una renta per cápita de ganancias
mucho mayor que muchos países de la Unión Europea. O sea, es algo que uno realmente, sentándose a hacer números, es muy, muy complejo. Y ahora quiero compartirte, Isaac, esto, que lo traje para ti, que es el tamaño de los países. Mira, por ejemplo, ¿sí? Ahí el que está en blanco es la Antártida, ¿sí? Que es gigante. El que está bajo de la Antártida, de lo blanco que está allí, es Australia. Mira lo gigante que es. Mira lo gigante que es. Si miras 2 a la derecha, ahí lo voy a poner para que salga acá, 2 a la derecha, esta es Argentina. Ah, no pensé que era Perú. No, Argentina. Esta es nuestra amada, amada Y el Argentina. Perú está al lado. ¿Sí? Es una boquita. Claro, y mira justamente quién te voy a mostrar ahora. Mira mi dedo que tengo aquí. Acá está México. Hermoso México, ¿sí? Pero mira esto. Voy a bajar un poco más, ¿sí? Y te voy a presentar Israel. a este país chiquitito. Adivina qué país es este. Israel. No, Ecuador. ¿Qué? Ecuador, de donde venimos. Es súper chiquito, hijo, súper pequeño. Pero ahora, si tú crees que Ecuador es chiquitito, que es un país muy chiquito, mira que te voy a presentar a Israel. Mira. Acá. Este país chiquitito que está acá, que ni se ve, es Israel. Ahora, si es tan chiquitito que nuestro país Ecuador es tan pequeño, este que es un cuarto de lo que es Ecuador, Isaac. ¿Sí? ¿Sí? Escucha esto. Israel, siendo tan pequeño, es el segundo país del mundo con más libros publicados. ¿Sí? Es el tercero con más museos. Y tienen 12 premios Nobel. Los premios Nobel, Isaac, a más de 200 israelíes en un poco más de 70 años, ¿sí? Son premios que se dan de grandes inventos. A ti que te gusta mucho inventar cosas, este es el país que tiene uno de los más grandes premios Nobel, siendo tan pequeñito. Un Israel, Isaac, que empezó solo con más o menos 600.000 personas sobrevivientes del Holocausto, ahora más de 9 millones de personas. Imagínate, resucitar una lengua que casi que estaba muerta, que era el hebreo. Imagínate, una lengua que prácticamente era litúrgica, era para las cosas religiosas y nada más. Este estado que tiene más de 40% de personas seculares, un 20%, por ejemplo, de árabes israelíes, 15% de religiosos y un 10% de ultraortodoxos. Entonces, imagínate todo esto que en bocas, de hecho, de los príncipes árabes, es un país que tiene algo especial. ¿Y por qué para nosotros es importante como naciones extranjeras, como el Israel de Dios disperso? Recordemos que lo que está en Israel es la casa de Judá y en la dispersión estamos las otras 10 casas. Pero ¿cómo no vamos a amar a Israel? ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hermanos de Judá? ¿Cómo no vamos a bendecir a Judá? O sea, ¿cómo no vamos a bendecir esta tierra que en boca del Mesías, en Mateo 24 dijo, verso 32, de la higuera aprended la parábola? Y la higuera habla de Israel, ¿sí? Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. O sea, cuando vimos que nació como Estado Israel, nosotros teníamos que estar alerta, porque significa que de las 12 casas de Israel, de las 12 tribus, o sea, de las 2 casas, la casa del sur, Judá, ¿qué pasó? Rebrotó como una higuera. Ahora, si ya está el sur, ¿qué es lo que falta? El norte. ¿Y el norte qué está haciendo ahora? Volviendo. ¿Viste que cada vez hay más personas que quieren saber de las raíces de la fe? ¿Sí? Cada vez que en Desafiante, en esta casa, éramos solamente tú, yo, tu mamá, tu hermanita, o sea, éramos poquitos, de repente, ¿qué pasó aquí en la casa? Las puertas llegaban hasta atrás de la puerta. Hasta atrás de la puerta. ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos que conseguir un lugar más grande. Y cuando conseguimos un lugar más grande, ¿qué pasó? Había más personas. Había más personas y se llenó. Y de repente se creó todo este canal para que miles de personas, miles de hermanos que estamos volviendo a las raíces de la fe. Más de 1000. Así es. Entonces esto lo está haciendo Dios. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Entonces, bendecimos a la tierra de Israel. Oramos por la paz en Jerusalén. Es un mandamiento. Pero también sabemos que está bajo opresión, como lo dijo el apóstol Pablo en sus cartas, bajo gobiernos de hombres, el cual está pronto por ser juzgado por leyes orales, por malas interpretaciones, pero sin lugar a dudas,
Debemos bendecir la tierra de Israel. Dios ha puesto algo especial, claro que sí. De hecho, les invito a que hagamos juntos el estudio de Apocalipsis, donde hicimos todo este estudio acerca de la tierra de Israel, sobre los sellos del Apocalipsis y cómo las profecías finales hablan de esto, de que esta tierra va a ser limpiada, ¿sí? Va a ser totalmente raída de cabeza a cola y dice que van a venir del norte, del sur, del este y del oeste, va a traer a sus hijos a habitar a esta tierra. Y muchos dirán, pero ¿cómo va a habitar si Israel es muy chiquitito? Bueno, no te pierdas lo que sigue en el estudio, porque la reunión de las dos casas es muy cercana. Verso 13, Deuteronomio 11, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué es obedecer cuidadosamente, Isaac? No sé. Bueno, cuidadosamente, hijo, es así, mira, sí, poniendo especial atención a todos los detalles. Ser cuidadoso, por ejemplo, porque si no eres cuidadoso se puede arruinar algo. Imagínate, un perfume lleva mucho tiempo hacer. Pero cuando viene una mosca, ¡pa! Exacto, entonces si no soy cuidadoso, ¿qué hace la mosca? La daña. Sí, arruinó el perfume que llevó muchísimo tiempo. Entonces yo tengo que ser cuidadoso. Por ejemplo, tú y yo. Poner antimosquitos. Ok, poner antimosquitos, muy bien. Y en nuestra vida, nosotros somos un perfume para Dios. ¿Qué pasaría si yo estoy preparando? Esto es un perfume, lo que estoy preparando, esta palabra de Dios, porque huele bien, porque da olor fragante, dice que la oración de los santos es como incienso. Pero a veces hay moscas que se quieren meter, como las que vimos. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo el estudio y te mostré esas publicaciones que quieren aparecer? Razón por la cual tenemos todos nosotros bloqueado en casa con filtros antipornografía, pagamos suscripciones para quitarlas. Esas son moscas también. Y si yo dejo que esa mosca, lo estás entendiendo, me gusta cuando estás así. Por eso hay que aprender a discernir las cosas. Vamos a poner un ejemplo ya que hablaste de ese tema. Yo como hombre, ¿sí? No podría, y eso es un consejo para ti, yo no podría, aunque una mujer viene con muchas intenciones de hablarme, de conocer la palabra de Dios, yo no puedo hablar con ella. O sea, yo no puedo estar escuchándola a ella, ¿sí? Yo como hombre no debería estar intimando o teniendo una relación cercana. ¿Ella con quién debería hablar? ¿Con Dios? ¿Con Dios y con quién más? ¿Con su esposo? Muy bien, con su esposo, y en el caso del ministerio, ¿Con el ministerio? con mamá, por ejemplo, con las mujeres de oración. ¿Por qué? Porque yo estoy preparando un perfume y yo no puedo permitir que las pequeñas cosas lo puedan arruinar. Entonces, los hombres aconsejan a los hombres, las mujeres aconsejan a las mujeres. De esa manera, cuidadosamente, Y los niños aconsejan a los y los niños escuchan a sus padres. Verso 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y aquí hay algo, Isaac, que por ahí tú no conoces mucho, porque bueno, Buenos Aires es muy diferente a Israel, pero básicamente en Israel existen dos tipos de lluvia. Una lluvia temprana, que como la tierra de Israel es muy seca, cae agua. ¿Qué pasa cuando la tierra seca le cae mucha agua? ¿Se derrumba? Exacto, se hidrata, entonces las partes duras como que se derrumban y se hacen suavecitas, se hace como un lodo, y ahí es más fácil sembrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante, hijo? Lo importante es que la lluvia temprana lo que hace es preparar la tierra. Prepara la tierra, ¿sí? Para que tú puedas sembrar, porque en un lugar seco no se puede echar es imposible. Entonces, con lo que llega la lluvia temprana, uno siembra. Luego, pasa un tiempo de sequía, va creciendo la planta, y cuando la planta casi está lista, dice que llegan las lluvias tardías. Llega un poco más de agua. ¿Qué hace eso? Que la plantita que estaba casi lista, con esa agua se fortalece. Por eso dice que las lluvias tardías hablan de que la cosecha está cerca. ¿Eso qué quiere significar a nivel espiritual o a nivel profético? Que las lluvias tempranas, Isaac, ¿sí? Vinieron con el sembrador. El sembrador, ¿quién es? Yeshua, nuestro Mesías. Entonces podríamos entender que Shavuot o Pentecostés de los primeros siglos fue esa lluvia temprana. Y esta lluvia tardía es la que estamos viendo en nuestros tiempos, hijo. La gente cada vez más bebiendo de la palabra del Señor. Gente que cada vez más quiere sumarse como nunca antes. A través de la pandemia, de los medios tecnológicos, hemos visto un resurgimiento de las personas con un deseo genuino por el mensaje de vida.
vida, ¿sí? Con el mensaje del regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, y tu vino, y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, comerás y te saciarás. Y ¿Sí? bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra, por su centro. Es- Bendito sea por la buena tierra para su planeta. Exactamente, Amén. Deuteronomio 8:10, el Birkat Hamazon, o la bendición por los alimentos cuando estamos saciados. Entonces, esto es importante. Entonces, el Señor dice, no te preocupes, Isaac, yo te voy a dar de comer. Pero muchas veces andamos preocupados, Isaac. De hecho, el Mesías dice en Mateo capítulo 28, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, Isaac. No siembran, no cosechan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial Voy a comer. la comida. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Tú has visto alguna paloma así caminando preocupada? No, animalitos no andan preocupados, se ocupan. Lo que hacen los animalitos es salir, van a buscar el alimento, pero no se están preocupando. Y mira lo que sigue diciendo el Mesías, verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, crecer un poco más. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y va a empezar a decir, ¿quiénes son los hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces, cuando yo vi esto, dice que los gentiles buscan todas esas cosas. Y empecé a decir, Señor, quítame lo gentil. Sí, quítame lo pagano, quítame lo de extranjero, quítame lo que es no sentirse parte del pueblo de Dios. Sí, ¿por qué? Porque el que es parte del pueblo de Dios, sí, no anda preocupado, anda ocupado, busca las maneras, sí, pone de todo, pero sabe que tiene un Dios que tiene cuidado. Ahora, muchas veces lo que pasa, Isaac, es que nuestras expectativas están por fuera de las de Dios. Por ejemplo, nuestro padre Jacob dijo, si Dios me diese vestido para vestir, comida para comer, agua para beber y me cuidase en el camino, los diezmos de todo le daré. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos cuida, pero muchas veces somos malagradecidos. Dios nos ha dado una cama para dormir, una casa donde vivir, pero muchas veces nos quejamos porque decimos, pero es que yo quiero que sea propia, ¿sí? ¿Cómo que? Propia, o sea, que no tengas que alquilar. Pero muchas veces, Isaac, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Así que, ¿por qué estarnos preocupando si Dios nos está proveyendo día a día? ¿Sí? A veces estamos poniendo demasiadas expectativas en cosas y no somos agradecidos con lo que Dios ya nos está dando. Verso 16. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, no se ponga orgulloso y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor del Señor sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. ¿Qué quiere decir? Que la tierra... Claro que sí, como en los tiempos de Elías. Unos 4 años. Exacto, que hubo muchos años en los cuales no llovió. ¿Está bien? Porque no es que la tierra de Israel tenga algo de especial, es que el Dios de la tierra de Israel es el que es especial. 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Dice que estas palabras, Isaac, hay que ponerlas en nuestro corazón
Esto quiere decir como en nuestra mente. Y en vuestra alma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que gobierna nuestras emociones. Y dice que la debemos atar como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y esto ya lo vimos en el capítulo 6, ¿sí? De hecho, nuestros hermanos de Judá, esto lo hicieron literal, ¿sí? Pusieron una cajita que se pone en la frente, simboliza el templo, que se pone en la parte de la frente y se la amarran al brazo. ¿Está bien? Ahora, el sentido de esto es maravilloso. O sea, ¿cuál es el sentido de esto para nuestros hermanos de Judá? El recordar los mandamientos de Dios, ¿sí? Lo que por ahí puede llegar a desvirtuar un poco esto es cuando tomamos como un yugo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le digo a las personas que si no lo haces exactamente de esta manera, pues entonces no le agrada a Dios. Ese es el problema, ¿sí? Está bien, si esto te ayuda a recordar a Dios, está bien, pero no podemos exigir que la gente lo haga de esta manera, porque en la Torá no dice, y colocarás una cajita, ¿sí? Y tiene que ser de cuero, y tiene que ser de este color. Ese es el punto. Pero el punto es genial, el punto de estar recordando continuamente a Dios, pero tenemos que recordar lo que recién decía la Escritura. Dice, primero escríbela en tu corazón. Primero escríbela en el alma, ¿sí? En tus emociones. Y como resultado de esto, bueno, ponlo en tu brazo, ¿sí? El brazo también quiere decir que es las acciones, lo que tú haces, ¿sí? Ponlos como frontales en tu frente porque están tus ojos, porque lo que miras sea la Torá. ¿Está bien? Porque Dios no se apantalla de nuestra vestimenta, de lo que me pongo, de nuestros actos externos. Dios mira lo que está dentro de nosotros. Entonces, primero en el corazón, en el alma, y eso sí va a provocar que lo atemos en nuestras manos, en nuestras acciones. Serán por frontales en vuestros ojos, en lo que vemos, pero definitivamente deberíamos llenarnos de recordatorios que nos permitan tener esto presente, ¿sí? El Señor, de hecho, lo dice en su palabra, el principal recordatorio en los mandamientos es acuérdate del día de reposo. Y cuando alguien transgrede el día de reposo, el Señor crea los tzitzit y se pondrán los hijos de Israel en los 4 puntos de su costado para que recuerden los mandamientos de Dios. Entonces hay muchas personas que me dicen, no, pero es que el tzitzit va acá, como va acá. Bueno, el hilo azul que se coloca tiene una función y es recordar los mandamientos de Dios. El tzitzit que tienes, además de ser literal, ¿recuerda los mandamientos de Dios? Ese es el punto. Entonces muchos me han dicho, no, es que yo he visto que algunas personas se los ponen en la mano. Está bien, la pregunta para esa persona sería, ¿te recuerda los mandamientos de Dios? Porque finalmente, y yo no estoy diciendo en contra y lejos está de mí criticar la fe de cada persona, tenemos un solo pastor que es nuestro Señor, pero el punto del tzitzit es que nos recuerde los mandamientos de Dios, que al ver esos hilos de azul recordemos que no podemos ser como la generación que transgredió el Shabbat, ¿sí? Que salió a hacer su propia voluntad. Ese es el punto del tzitzit, ¿sí? No es que tienen una medida especial o que si no es de este color, que si no se hace un nudo. Dice que al verlos debemos recordar los mandamientos de Dios. De igual manera, por ejemplo, la mezuzá, ¿sí? Estas cajitas que se ponen en las puertas, que si bien no dice literal que tiene que ser una caja, como se enseña en la ley oral, y que tiene que tener tal puesto y escrita por de tal manera, no, el hecho es recordar que cuando yo entro a mi casa, recuerdo que es casa de Dios, embajada del reino de los cielos en la tierra. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para recordar? ¿Qué estamos haciendo para que continuamente? Por ahí tú tienes una memoria perfecta y te bendigo, pero por ahí a mí no me pasa lo mismo. Por ahí a mí cuando tengo que entrar, porque tengo que salir, porque tengo que continuamente, no sé, cuando entro a una cirugía, cuando voy al consultorio, o tengo tantos cambios de vestido que a veces necesito recordatorios constantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Entonces tendríamos que empezar a llenarnos de recordatorios, ¿sí? Llenarnos de momentos, de todo lo que nos recuerda la palabra de Dios, en los recordatorios, en el diario del agradecimiento, ¿sí? En nuestra casa, llenar nuestra casa de la palabra de Dios, ponerlo en el espejo por la mañana. Claro, ¿por qué no? En nuestra vestimenta, ¿sí? Finalmente es eso, es recordar los mandamientos. Estos tzitzit que tengo aquí y que llevo conmigo me recuerdan continuamente que yo soy parte del pueblo de Dios. No es que lo soy en Shabbat o lo soy cuando voy a la congregación. Y es un reto muchas veces serlo en el mundo. A mí me pasa muchas veces en el hospital que la gente me pregunta, ¿y qué esos hilitos que te caen? Bueno, es la señal del pacto.
Es la señal del pacto de Dios y muchas veces vas a escuchar comentarios. Ah, ya te crees judío, ya te crees... No, está en la Escritura. Esto es un señal que me separa, de hecho. Ya con ese comentario me separa. Y de hecho ha acercado a muchos que me han preguntado, doctor, ¿por qué usted tiene esto? Y les comento la palabra, wow, yo quisiera esto. Y los invito al curso básico de capacitación. Me preguntan muchas veces cuando tengo, no sé, el traje anticoronavirus y ven mi mano derecha y ven el tzitzit que también llevo en mi mano derecha. Y me dicen, ¿qué es eso? Bueno, muéstralo, Isaac. Isaac quiere mostrar que tenemos los dos juntos, ¿sí? Entonces, cuando la gente pregunta, ¿y qué es eso que llevas? Bueno, es señal del pacto, ¿sí? Inclusive cuando tengo que quitarme muchas veces esto, lo llevo también en mi cuello, ¿sí? Una señal del ani le dodili. Yo soy de mi amado. Y mi amado es mío, que también Isaac lo compartimos juntos en casa. Entonces, no está mal. Lo que estaría mal es que yo le esté exigiendo en la comunidad, ¿sí? Pero mi exigencia o mi observancia es: busca los mandamientos de Dios, ¿sí? No te avergüences de tu tzitzit. Busca todos los recordatorios que tengan una sola cosa, ¿sí? Que te hagan observar los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio 11:19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es una cuestión muy constante y no sé, no soy nadie para andar dando consejos, pero les cuento un poco lo que he podido vivir, ¿sí? Y es muy difícil enseñarle a un niño cuando tú quieres enseñar. Es más sencillo esperar sus preguntas. Es mucho más sencillo, como lo dice acá, sentarte con ellos, andar en el camino, acostarnos, levantarnos con ellos constantemente. ¿Para qué? Para esperar sus preguntas. Uno de los mayores momentos, no sé, donde Isaac y yo hemos podido compartir es en estos tiempos de estudio, sí. Pero sin lugar a dudas creo que nuestro lugar favorito es la guardia. Cuando Isaac me ha acompañado a la guardia, exacto, y muchas veces hay una tranquilidad en la terapia y veo que podemos charlar juntos y me empieza a hacer preguntas y desarrollamos el manual de un joven que muy pronto lo vamos a compartir y empezamos a repasar cada uno de los ítems de lo que hace un varón y aprendimos que un varón siempre se levanta para saludar, que tiene un pañuelo. No dice hola y sigue haciendo algo. Ejemplito, una persona está jugando en el teléfono y dice hola y sigue jugando, no. Él se levanta, hola y creo que le saluda la mano. Así es. Si llega una persona nueva, me tengo que sentar con él, con la que tengo que charlar. Exacto. Entonces, todas esas cosas maravillosas, me gustaría decírselas que fue en un momento espiritual que separamos aquí en casa, pero no, fue en el trabajo, fue un momento que tuvimos. Entonces, el que podamos enseñar a nuestros hijos constantemente, esperando sus preguntas, justamente es lo ideal. Muchas veces te va a pasar que vas a tener que pasar viendo 1 hora de anime que a ti no te llama la atención, pero es lo que tu hijo ama, es lo que a tu hijo le da placer y en ese momento podrás hacer las preguntas con respecto a ese anime. Tú no sabes las veces que yo he podido enseñar de la palabra de Dios viendo a mi hijo jugar Fortnite, por ejemplo, ¿sí? Usando lo que él ama para enseñarle también la palabra del Señor. Y dice el verso 20, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, lo que acabamos de ver con la Mesuzá, para que sean vuestros días, los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos recordar, amados hermanos, lo que dice Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Esa es nuestra labor como hombres y mujeres de Dios. Y esta es la razón del estudio. O sea, la razón de este estudio es mi hijo Isaac. Tú eres, hijo, la razón de este estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente, y no me queda lugar a dudas, debe haber muchísimos mejores maestros de Torá que yo. Hombres que saben muchos más idiomas, que fueron consagrados de pequeños, hijos de hombres y mujeres de Dios, que aún le enseñaron desde su niñez, no como a mí. Seguramente debe haber mejores, pero sin lugar a dudas es un mandamiento que yo tengo que cumplir, el enseñarte a ti la Torá. Ahora, si el enseñar esto como a un niño le sirve a otro, me parece fabuloso, ¿sí? Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Albert Einstein que dice que si tú no eres capaz de explicar algo de forma tan sencilla como para que lo entienda un niño, es porque no lo has entendido suficientemente bien, ¿sí? Entonces
el que yo pueda enseñarte la Torá, hijo mío, y que tú la puedas entender, es maravilloso. El que tú puedas saberte los mandamientos como lo aprendimos, simplemente con gráficas, y que los tengas memorizados, es una gran alegría. Y eso debería ser para nosotros como padres el entender, ¿sí? Que es una bendición que exista un líder en la comunidad, o una persona que enseñe la Torá, o alguien que se haya dedicado a esos estudios. Pero el enseñarle a nuestros hijos es algo que yo no voy a poder hacer, ¿sí? Sino solamente tú, hermano, hermana, porque es un mandamiento que el Señor nos pide. Verso 22 de Deuteronomio 11. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis al Señor, a vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Dos sí condicionales. Isaac, el primero, dice, porque si guardareis, y el segundo, si amareis. O sea que no basta, Isaac, guardar los mandamientos de Dios si no lo amo. El joven rico, en Marcos capítulo 10, dice, yo los mandamientos los guardé desde chiquito. Y el Mesías le dijo, vende todo lo que tienes. Ay, no, amaba más a las riquezas que a Dios. Religiones, Exactamente, entonces dice, porque si guardareis. Y la otra es si amareis. O sea, no basta solamente decir que yo amo a Dios. ¿Qué pasa si yo digo que amo a Dios y no guardo sus mandamientos? No es... ¿Qué dice la Biblia que yo soy? Soy un mentiroso. Dice que el que ama a Dios, el que dice amar a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces no es ni una cosa ni la otra, son las dos. Es guardar los mandamientos de Dios y amarlo. De hecho, esa va a ser la forma, Isaac, de cómo tú vas a reconocer a los hijos de Dios. Apocalipsis 14, verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, de los escogidos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, y si guardas los mandamientos, hermano, pero dice ahí que es la fe de Jesús, sí, pero dice que si amas a Dios, recuerda que Dios es amor, recuerda que Yeshua es el amor revelado de Dios, ¿no me crees? ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16, que todos lo sabemos de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Exacto. Entonces, el amor de Dios, ¿en qué se vio reflejado? En Jesús, en Yeshua. Por tanto, ¿sí? Amar a Jesús o no negar el nombre de Jesús o guardar la fe de Jesús es amar a Dios. Es amar a Dios. Entonces, yo guardo los mandamientos de Dios y no niego el nombre del unigénito, el Señor de señores y Rey de reyes, Yeshua HaMashiach. Verso 23, el Señor también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeerá naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Agárrate, Isaac. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. ¿Te acuerdas que yo te mostré Israel con una lupa? Mira, te voy a mostrar esta gráfica. En esta gráfica, Isaac, tú vas a poder ver a Jerusalén, mira, a Israel como esto chiquitito que está ahí. Pero lo que tú ves en este color lila, ¿sí? Este color violeta es realmente, ¿sí? Lo que la Biblia dice que debería medir. O sea que esta, te caes, Isaac, esta es la disposición actual. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que el Apocalipsis habla de que en las partes finales de los sellos va a traer a los hijos de Dios? Sí, y muchos me decían, ¿y cómo vamos a vivir tantos allí? Bueno, esa es la realidad. O sea que ni ahora, ni en el tiempo de David, de hecho, pudieron cumplir la profecía dada aquí en Génesis 15, 18. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces todo esto es la frontera bíblica de la tierra de Israel. Y si quieres conocer más de esto, no te olvides de hacer el estudio de Apocalipsis verso por verso aquí en Generación Desafiante. Verso 25, nadie
nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estudiamos de que el pueblo de Israel iba a tomar Jericó y ellos tenían miedo porque había gigantes en esa tierra. Pero mientras ellos tenían miedo, porque en esa tierra dice que tenía murallas tan altas como hasta el cielo. ¿La muralla china? Exacto, o sea que hablaba de que eran murallas altas y que ellos se veían chiquititos. Mientras ellos sentían miedo, dice que enviaron a unos espías. ¿Sí? Y estos espías fueron y hubo una mujer, de hecho, que los protegió, Rahab. Rahab, esta mujer, los protegió. ¿Y qué les dijo Rahab a estos hombres? Le dice en Josué 2, verso 9. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Mientras que los israelitas tenían miedo de los de Jericó, ¿qué les pasaba a los de Jericó? Les de la piel de gallina. Exacto, tenían la piel de gallina, morían de temor. Entonces, esto es el cumplimiento de lo que hace el Señor. Entonces, muchas veces el valor no significa no tener temor o miedo. Muchas veces el valor es confiar que el Señor es bueno, caminar adelante, aunque yo no vea, aunque parece que la situación no mejora, aunque parece que es cuesta arriba sobre las rocas. A veces el camino es así. Nuestro padre Abraham tuvo que elegir el desviarse de Lot y Lot escogió la llanura, escogió lo escarpado, mientras que Abraham terminó eligiendo el lugar donde había piedras, peñascos, rocas. ¿Por qué? Porque al final a través de esas rocas podría crear altares para alabar a Dios. A veces el camino del amor, Isaac, de la obediencia es difícil, pero debemos elegir la obediencia a pesar de que sea difícil. De hecho, Moisés dice en el verso 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y te cuento, Isaac, que estuve viendo en una noticia un presidente que le pidió a un pastor evangélico que fuera a bendecirlo cuando tomó el cargo. Y este pastor citó Deuteronomio 28 y empezó a decirle todas las bendiciones si escuchan al Señor. Le empezó a hablar de la bendición: bendito será tu entrar y tu salir, bendito será el fruto de tu tierra, bendito será tu arteza de amasar, benditos serán todos. Pero ¿sabe que no les habló? Acerca de las maldiciones. ¿Sí? No les dijo también que así como la Torá se cumple para lo bueno, también se cumplirá el castigo del Señor. Sí, y esto es importante, hijo, saber, ¿sí? Que Dios es un Dios bueno y amoroso, pero así como es justo, Él no puede dejar la maldad sin castigo. ¿Tú cómo considerarías a un juez bueno? ¿Un juez que hace el bien, pero que también anda ayudando a los ladrones? ¿O un Dios justo que, a pesar de que ayuda al bueno, también juzga la maldad de los malos? Exacto, la opción 2. Entonces Dios es así, hijo. Hay bendición si escuchamos, pero también hay maldición para los cuales no quieren obedecer. Y muchos dicen, y de hecho estaba leyendo un comentario cristiano con respecto a esto, y dice que nosotros ya en el Mesías tenemos que olvidarnos de la ley, tenemos que olvidarnos de las maldiciones, tenemos que olvidarnos de todo eso. Pero hay que recordar algo, y es que el amor de Dios reflejado en Yeshua, que perdonó nuestros pecados, no nulifica la ley. Lo que hace es pagar nuestra culpa, nuestros pecados, porque dice que aquel que le ama y sigue pecando, pues bueno, no conoce realmente el amor de Dios. Y el apóstol Pedro tiene otro concepto con respecto a las maldiciones, donde nombra que Cristo es una bendición, pero ojo, porque también esa bendición puede transformarse en maldición. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí Pedro va a citar a Isaías 28. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Está hablando del Mesías. Verso 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y claro, Yeshua es hermoso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon, o sea, los líderes de Israel, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Cómo vas a tropezar en la palabra? Si yo creo en Jesús, siendo desobedientes. Ahí está. ¿Y a qué debemos ser obedientes? A los mandamientos de Dios. Y ahí está el punto. Lo que hablamos no es solamente amar, sino obedecer, porque es una forma en la cual yo expreso mi obediencia. Y si soy obediente, lo hago por amor, porque si no, siendo desobedientes, vamos a tropezar en la misma roca, sí, que amamos, que es Yeshua, para lo cual también fueron destinados. Así que mucha atención con respecto a esto. La bendición que es Cristo, que es Yeshua, si yo desobedezco los mandamientos de Dios, si yo me olvido que Él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine realmente a dar la correcta interpretación de los mandamientos. Si tú no los guardas, si no los enseñas, eres vano, ¿sí? Pero si los guardas, los obedeces y así lo enseñas, grande serás llamado en el reino de los cielos. Verso 29, y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto a la encinar de More. Y te trajo un mapa, Isaac, para que tú veas dónde está. Aquí donde está la cosita roja, ¿sí? Es Gilgal, ¿sí? Enfrente, o sea, al otro lado del Jordán, es donde está justamente esta región, ¿sí? Esta región donde está el valle de Siquem. Y ahí te trajo una foto actual, de ahora para que la veas, ¿sí? De estos dos montes, ¿sí? Un monte a la izquierda y un monte a la derecha, ¿sí? ¿Qué hicieron? Ellos se pusieron enfrente, en medio, y vino Josué y dijo, empezó a leer las bendiciones y las maldiciones. De un lado, por ejemplo, puso en el monte Ebal. Ebal significa desnudo, un lugar donde es árido, un lugar donde no crece nada, y ahí están las maldiciones de Dios. Vas a ser maldito tú, maldito tu padre, tu madre, todo te va a ir mal. Y del otro lado, ¿sí? Del otro lado está el monte Gerizim. Que el monte Gerizim, ¿qué es? El monte Gerizim, y te lo voy a poner así, el monte Gerizim es un monte donde hay frutas, donde hay cosas fructíferas, donde inclusive la palabra Gerizim significa eso, como un lugar que tiene rocas, un lugar... Claro, o un lugar fructífero, muy bien. Entonces, ¿qué van a elegir? Y esto era muy sencillo, Isaac. Aquí vemos que Dios claramente pone delante de nosotros la bendición y la maldición. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué queremos elegir, Isaac? ¿Lo bueno o lo malo? Pero muchos me podrán decir, hermano, ¿no dice la Escritura que Él ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos eligió para salvación? Bueno, es cierto, pero es a través de las elecciones que vamos tomando en nuestra vida que vamos descubriendo que Él nos eligió. O sea, ya lo hemos citado muchísimas veces, la Torá, la ley, nos salva. Lo único que nos salvó fue Jesús, exacto, fue Jesús. Jesús, sí, Jesús nos enseña la manera de cómo cumplir la Torá, Isaac. O sea, la Torá como tal, si alguien viene y dice, no, yo cumplo la Torá, pero no amo a Jesús, o sea, no tiene salvación, ¿sí? Porque el joven rico Isaac la cumplió, pero no amaba a Dios. O sea, y la manifestación del amor de Dios es Yeshua. Entonces esto es muy importante. La Torá es la evidencia de que hemos sido salvados, de que Dios hizo un cambio en nosotros. Los mandamientos que están escritos ahora en el corazón son la marca del Espíritu Santo, o al menos eso lo dice Ezequiel 36, 26 y 27. Ahora, algunas personas hacen esta pregunta y me han dicho, ¿cómo un Dios bueno, de amor, que tú predicas, quiere enviar gente al infierno? O sea, si fuera un Dios bueno, ¿por qué la manda al infierno? Y efectivamente tienen razón. O sea, un Dios bueno, Él no quiere enviar a la gente a sufrir. Ahora, si la persona quiere ir, bueno, que vaya. Porque siempre va a estar delante de nosotros la bendición y la maldición. Dios no quiere enviarlos, pero la gente ha decidido eso, Isaac. La gente anhela vivir de esa manera, ¿sí? Esa es su elección, el no tomar la misericordia para alcanzar la salvación. Dios
tiene su salvación ahí. Pero hay gente que dice, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de amor al prójimo, yo quiero vivir como a mí me da la gana. Entonces, no es que Dios los está enviando, es que realmente ellos han elegido su propia perdición. Dice el verso 31, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da el Señor vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, hijo, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. ¿Por qué, Isaac? ¿Cuál es el lugar más peligroso para estar? Es La prosperidad. La prosperidad, yo sé, hijo, está bien. Era la tranquilidad, no, la tranquilidad. La tranquilidad, la prosperidad, pero bueno, la prosperidad trae mucha tranquilidad. El punto, Isaac, es que cuando nos sentimos bien, cuando nos va bien económicamente, tendemos a olvidarnos después. Por eso dice, cuidaré pues de cumplir todos los estatutos y todos los preceptos que yo presento hoy delante de vosotros. Isaac, y es ahí cuando tomas la tierra prometida, donde vas a ver que muchos van a elegir otras cosas. Y sobre todo yo te quiero decir esto el día de hoy, hijo. Nosotros ahora estamos en un desierto, pero de la mano de Dios. ¿Sí? Estamos en Buenos Aires, estamos atravesando muchísimas cosas, estamos en medio de una pandemia, pero quiero que recuerdes algo. Cuando esto cambie, cuando Dios traiga como consecuencia de una prosperidad espiritual, la prosperidad económica, no te olvides del Señor. Y vas a ver que vamos a terminar tomando decisiones difíciles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente es como lo dice Josué capítulo 24 y verso 15. Pero si no quieren servir al Señor, porque ya muchos llegaron a la prosperidad y dijeron, no, es mi propia mano, todo lo que tengo y yo ya no quiero estar sirviendo a Dios porque a mí me va bien. Elijan hoy a quiénes van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a las orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. ¿Qué dice aquí Isaac? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y uno creería que esta respuesta fue en un lugar, sí, muy difícil de Josué. Y esta prueba, este momento de Josué, justamente es en el lugar más peligroso en el que podemos estar, que es la prosperidad. Familia, ¿qué vamos a elegir? Yo anhelo. Es mi anhelo que la generación desafiante, ¿sí?, esté dispuesta a desafiar a este mundo por elegir la bendición de Dios, por elegir sus mandamientos, por decirle a este mundo, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Cómo? A través de su palabra, Devarim, Deuteronomio, palabras, el libro más citado por el Mesías de Israel. Quiero darte gracias, Señor, por este estudio. Padre, danos, Señor, el querer como el hacer de obedecer tus mandamientos, Señor, y obedecerlos con un amor genuino, Señor, guardándolos y no negando el nombre del Mesías de Israel. Gracias, Señor. Enséñanos a bendecir, Padre. Enséñanos a hacer de bendición. Gracias por traer tu palabra como un refrigerio a nuestros corazones. Señor, enséñanos a ser buenos padres, buenos mentores, Señor, para que nuestros hijos, Señor, puedan seguir tu palabra y tus mandamientos. Amén, amén, amén. Nos vemos la próxima semana para estudiar Deuteronomio, capítulo 12. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.